Hola, soy Verónica. En el DIY de hoy voy a hacer un soporte de libros para tu cocina. Si sos nuevo, suscríbete y compartilo. Con eso me estás ayudando para que mi canal siga creciendo. Dale a la campanita así cada vez que subo un video te avisa. Déjame un comentario y dame un like. Para el DIY de hoy los materiales que vamos a necesitar son: yo estoy usando acá 4 maderitas. También estoy usando una lámina, la parte de atrás de un portarretrato, una tabla de cortar, una cinta. Yo también estoy usando un sellador a base de agua, mate, pegamento para madera, 2 pinturas acrílicas, una marrón y una blanca, el 6000 y silicona caliente. Bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es recortar la lámina para colocarla en la tabla de cortar. Bueno, yo ya acá recorté la lámina. Ahora lo que voy a hacer, con la ayuda de un pincel, voy a ponerle todo a la tabla el sellador. Una vez que le hayamos puesto todo a la tabla, vamos a pegar la lámina. Y ahora lo dejamos secar por un ratito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pintar con el sellador arriba de la lámina. Una vez que lo hayamos cubierto todo, lo que vamos a hacer ahora es dejarlo que se seque. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, como no me gusta en color negro la tapa, lo que voy a hacer es pintarla de blanco. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, con un poco de marrón, voy a pintar las maderitas para dar un poco de color más oscuro. Para que no se vea tan oscuro, lo que voy a hacer, con un poco de servilleta le voy a ir sacando así. Okay. Vamos pintando y vamos sacando un poquito con la servilleta. Y así hacemos con las otras 3. Bueno, acá ya las maderitas ya las tengo secas. Lo que voy a hacer ahora, con el pegamento de madera, voy a empezarlo a pegar. Vamos a pegar así las otras 2 también. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de pegamento acá y pegarle la otra así. Y lo dejamos que se seque un rato. Yo acá ya lo pinté. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Esto ya también está seco. Le voy a poner un poco de silicona atrás. Y un poco de pegamento. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Yo le voy a poner unas pincitas para que pegue, para que quede mejor. Así por un rato hasta que se seque, y después le saco las pincitas. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un moño para decorarlo.
Con un poco de silicona lo pegamos. Yo ya acá esto lo tengo seco, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento acá abajo. Y del otro lado le ponemos un poco de silicona. Y dejamos que se seque un poquito. Bueno, yo ya acá le saqué las pincitas. Ahora lo que voy a hacer es remarcar todo alrededor con una fibra negra indeleble. Bueno, y así quedó el proyecto.